Recientemente, en nuestra charla, en el encuentro de la Asociación de Pastores, los pastores estaban allí y yo les pedí a todos aquellos pastores que se sintieran sobrecargados que levanten sus manos. La mayoría de los pastores, de hecho, casi todos los pastores levantaron sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué es que tantos pastores se sienten sobrecargados con el trabajo del ministerio? Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que, ¿por qué es que tantos pastores se sienten sobrecargados con el trabajo de la iglesia? Se ha reportado que el 90% de los pastores trabajan entre 55 y 75 horas a la semana. El 80% de los pastores entrevistados dijo que el ministerio ha tenido un impacto negativo en sus matrimonios y en su vida familiar. Más de 1.500 pastores abandonan la iglesia cada mes en los Estados Unidos. Un pastor de Argentina me dijo que en Argentina los pastores no pueden tener seguro de vida porque la profesión está considerada como de alto riesgo. ¿Por qué? Saben, amigos, yo creo que esto hiere el corazón de nuestro Padre Celestial cuando sus hijos elegidos se sienten sobrecargados, estresados, abrumados con el ministerio. ¿Por qué ocurre esto? ¿Podría ser porque en la mayoría de las iglesias el 10% de la congregación se encarga del 90% del volumen del trabajo? ¿Cómo podemos cambiar este modelo pero al mismo tiempo cumplir con la gran tarea que Jesús le asignó a la iglesia? Permítanme sugerir que la respuesta yace en hacer crecer una iglesia comprometida. Haciendo crecer una iglesia comprometida. Y por eso queremos darte una caja de herramientas, algunas herramientas para ayudarte a mejorar el compromiso de tu gente hacia la vida y el ministerio de la iglesia. Los pensamientos que me gustaría compartir contigo en este corto tiempo se basan en una gran investigación llevada a cabo por la organización Gallup. La organización Gallup se considera como la más grande y más reconocida compañía de investigación del mundo. Ellos tienen un grupo de personas que consultan en las iglesias sobre la vida congregacional y el compromiso de sus miembros. Uno de sus líderes es el Dr. Albert Weissman, quien ha sido pastor muchos años y quien escribió un libro basado en las investigaciones de Gallup que se llama Haciendo crecer una iglesia comprometida. Me encanta el subtítulo del libro, dice, paremos de hacer en la iglesia y comencemos a ser la iglesia de nuevo. De acuerdo con Gallup y con el Dr. Weissman, él dice que en la iglesia hay 3 tipos de personas diferentes. Hay un grupo de personas a las que él llama miembros comprometidos o parroquianos comprometidos. Estas personas realizan una inversión emocional y espiritual en la vida de la iglesia. Luego hay otro grupo de gente mucho más grande a las que él llama personas no comprometidas, pero hay otro grupo al que él llama personas activamente no comprometidas. Y estas personas activamente descomprometidas tienden a ser negativas, discutidoras, inconformistas y muy quejosas. Y Gallup dice que el impacto negativo de una persona activamente no comprometida arruina el trabajo positivo hecho por 4 miembros comprometidos. Yo me pregunto por qué un montón de pastores pierden muchísima energía y tiempo emocional en la iglesia. La pregunta con la que tenemos que lidiar es, ¿cómo construimos nuestra iglesia? ¿Cómo construimos nuestra iglesia? Bueno, yo sugiero que hay 2 modelos, que podemos tener 2 modelos a la hora de construir una iglesia. Uno de los modelos me gusta llamarlo el modelo basado en la necesidad. El modelo basado en la necesidad. El otro modelo lo llamo el modelo basado en los talentos. El modelo basado en los talentos. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú comienzas un negocio, si en tu negocio decides producir sandalias de verano o botas para nieve, tú primero querrás ver cuál es la necesidad del mercado. Y de acuerdo a esas necesidades, construyes una organización y luego contratas a las personas para que hagan sandalias de verano o botas de nieve de acuerdo a la necesidad que haya. Por otro lado, si tú haces un negocio basado en el servicio, por ejemplo, digamos que tú abres un taller mecánico para arreglar automóviles o un consultorio de dentista, comienzas primero viendo cuáles son los talentos que tú tienes y construyes tu negocio basado en los talentos que tienes. Me pregunto, ¿qué modelo utilizaría Jesús? ¿Qué modelo es el que utilizaría Jesús? En Mateo capítulo 9, versículo 37, Jesús les dice a sus discípulos,
miren el campo, está blanco, listo para la cosecha. Cuando pensamos en esto, podríamos sugerir que quizás Jesús se refería a que preferiría un modelo basado en la necesidad. Pero en el versículo 38, ahí es donde realmente se comunica lo que piensa Jesús, porque luego de decir, miren el campo que está blanco y listo para la cosecha, Él dice, oren al Dios de la cosecha para que Él envíe trabajadores para su cosecha. Verás, amigo mío, el Dios de la cosecha ya sabe qué es lo que hay en la cosecha, Él ya sabe qué tipo de labores se necesitan y Él ya tiene las labores. Todo lo que nosotros necesitamos hacer como líderes en la iglesia es orar y pedirle que nos envíe los trabajadores correctos para su cosecha, y Él los enviará. Déjame mostrarte otra razón por la cual yo creo que Jesús preferiría y favorecería el modelo basado en el talento. En Mateo 15 hay una maravillosa experiencia. Había más de 5,000 hombres con mujeres y niños que estaban hambrientos y cansados, y Jesús les dijo a sus discípulos, aliméntenlos, denles comida. Ahora inmediatamente la mente de los discípulos se fue al modelo natural de necesidades. Dijeron, ¿de dónde vamos a obtener la comida? No tenemos dinero suficiente. Pero Jesús dijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son los talentos que tienes? Comienza con los talentos que tienes. Incluso si son pequeños niños, con solo unos pequeños pedazos de pan y pescado. Esta lección era tan importante para Jesús que tuvo que repetir esta misma experiencia en el siguiente capítulo, en el capítulo 15. Él tenía exactamente los mismos discípulos y la misma reacción. Ellos se enfocaban en el modelo de necesidad y decían, no tenemos comida para ellos. Y Jesús les dijo, vuelvan, miren cuáles son los talentos que tienen, y allí había un pequeño niño con sus manos llenas de peces y pan. Amigos, ¿cómo construimos la iglesia? ¿Cómo construimos la iglesia? En Mateo capítulo 20, Jesús nos da una parábola muy poderosa acerca de un hombre que iba al mercado buscando talentos, y al final del día él encontró a una persona parada allí sin trabajo y le preguntó, ¿por qué no estás trabajando? Y él respondió, nadie nos contrata, nadie nos contrata. Amigos, yo he estado en la vida de la iglesia por 50 años y yo sugeriría que en cada iglesia hay gente sentada entre el público diciendo, nadie nos contrata, nadie nos contrata. Esta es la gente que Gallup dice gente descomprometida, no comprometida. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este modelo en donde el 10% está fuertemente comprometido con la vida de la iglesia y luego un 90% están descomprometidos? ¿Cómo podemos cambiar y mejorar esto? Déjame sugerir que de acuerdo con Gallup, el compromiso con la vida de la iglesia no es un evento, sino que es un proceso. Es un proceso. Verás, la gente no se compromete con la iglesia simplemente por el hecho de acercarse a Jesús como su Salvador. La gente no se compromete con la iglesia por el hecho de firmar un acuerdo de membresía, porque el compromiso es un proceso de 4 pasos de acuerdo con la investigación de Gallup y el Dr. Weissman. Me gustaría comentar esto muy brevemente. Verás, el primer paso es recibir. La gente va a la iglesia porque tienen necesidades que quieren satisfacer. Tienen necesidades espirituales que deben ser satisfechas. La gente puede venir a la iglesia porque tiene un banco de alimentos o un lindo programa social, pero no se quedan en la iglesia a menos que ellos encuentren allí respuesta a sus necesidades espirituales. Verás, amigo, todas las otras necesidades pueden ser provistas por otros agentes, pero las necesidades espirituales son las únicas necesidades diferentes que no pueden ser satisfechas por fuera de la familia de la iglesia. Unido a lo que son las necesidades espirituales, Gallup dice algo muy interesante: que la iglesia necesita comunicar a su gente expectativas claras. Expectativas claras. ¿Por qué? Porque crecer espiritualmente no es una experiencia que pueda ser pasada de unos a otros, requiere del compromiso y la participación de todos nosotros. Verás, necesitamos comunicar las experiencias porque la iglesia es una familia, no es un orfanato. La iglesia es una familia y no es un orfanato. Y es una familia próspera y saludable. Todos los miembros tienen expectativas claras entre sí.
Desafortunadamente, aún en las iglesias donde se profesa la palabra de Dios y se asiste en brindar las necesidades espirituales de la gente, en donde habitualmente fallamos es en que no establecemos expectativas claras a nuestra gente. El segundo paso en el proceso de compromiso es lo que Gallup llama dar. Dar. La gente recibe sus necesidades espirituales, pero ellos quieren dar y participar en la vida de la iglesia. Y voy a volver a este punto un poquito más adelante, pero sigamos al tercer paso. El tercer paso en este proceso es pertenencia. Pertenencia. Aquí se trata de dar a la gente un propósito, algo con lo que puedan identificarse y que sea mayor que ellos mismos. Jack Welch, uno de los mejores líderes en el mundo de la economía, quien fue el gerente de General Electric por muchos años y es conocido como uno de los mejores gerentes de cualquier compañía, él dijo: "La gente trabajará por dinero, pero ellos te darán la vida por un propósito". Vivimos en un mundo donde necesitamos un propósito más grande que nosotros mismos, y la iglesia tiene la oportunidad de dar ese propósito a su gente. Verás, junto con ese propósito viene el sentido de pertenencia, viene el sentido de la amistad, apoyo y responsabilidad. Y eso es lo que le da forma a la familia de la iglesia. El último paso en este proceso de compromiso es crecimiento. Crecimiento. Todos tenemos el deseo y la necesidad de crecimiento desde que somos niños. Dios nos hizo para crecer. Dios nos diseñó para ir creciendo y ser cada vez más como su Hijo perfecto, Jesucristo. Verás, nosotros no nos mantenemos quietos, podemos crecer y desarrollarnos, o si no, achicarnos y atrofiarnos. Y todos queremos crecer, y la iglesia necesita brindar un modelo que ayude a la gente a ver que efectivamente están creciendo, que se están desarrollando y madurando. Este es el cuarto paso del proceso. Y cuando pienso en este proceso, mi mente se va a la parábola de los talentos, en Mateo 25. Verás, basándose en la parábola de los talentos, tú y yo y todos en la iglesia tenemos dos responsabilidades muy claras. Todos tenemos la responsabilidad de saber lo que nos fue dado y la responsabilidad de invertir lo que nos fue dado en donde pueda multiplicarse, desarrollarse y crecer. Esa es la parábola de los talentos. Entonces, ¿por qué es que la gente no crece? Muy frecuentemente es porque ellos desconocen sus talentos, ellos no saben cuáles son sus talentos. De acuerdo a una investigación que realizó Gallup a nivel mundial, ellos dicen que la mayoría de la gente no conoce sus talentos. Interesante, ¿no? Peter Drucker, uno de los mejores líderes del pensamiento del último siglo, en uno de sus libros dice: la mayoría de la gente no conoce sus talentos, aunque él allí utiliza la palabra fortaleza. La mayoría de la gente no conoce sus fortalezas y aquellos que creen conocerlos habitualmente están equivocados. Y es por eso que la gente no sabe cuáles son sus talentos. De hecho, de acuerdo con Gallup, en base a una encuesta mundial, ellos afirman que solo el 17% de la gente encuestada, solo el 17% tenía consistentemente la oportunidad de usar sus talentos en el trabajo. Verán, cuando nosotros usamos nuestros talentos, nos sentimos energetizados y plenos, y esto me lleva de nuevo al paso 2 en el proceso de compromiso, el cual es dar. Cuando la gente utiliza sus talentos es algo energetizante, nos sentimos reconfortados y plenos, y se vuelve natural que nosotros hagamos lo que amamos hacer. Y la gente que no tiene la oportunidad de tener esto en su lugar de trabajo, permítanme sugerir que la iglesia es el mejor lugar dentro de una relación de apoyo, afectuosa y de cariño dentro de la familia de la iglesia. Es el mejor lugar donde la gente puede descubrir los dones que Dios le ha dado e invertirlos y hacerlos crecer para la gloria de Dios. Y de eso es que se trata la iglesia. Y es por eso que nos gustaría darte una caja de herramientas para la administración de talentos en forma totalmente gratuita. Es una caja de herramientas que está conformada por dos partes. En la primera parte la gente obtiene una fórmula que los ayuda a descubrir sus fortalezas y a entender sus fortalezas, a articularlas y definirlas para poder comunicarlas a otros.
En la segunda parte de esta caja de herramientas encontrarás un proceso para ayudarle a la gente a entender cómo priorizar los roles de su vida y a partir de allí cumplir con los llamados de su vida. Tú y yo y todos los demás fuimos llamados por Dios para interpretar roles que son un reflejo de los dones que Dios nos ha dado. Y este es el proceso que nos gustaría darte. La caja de herramientas está disponible en Internet de forma totalmente gratuita e incluye una colección de enseñanzas por video en donde tenemos 13 videoclips. Tiene como recurso un libro de ejercicios de 15.000 palabras, junto con otras herramientas para aquellos que quieran liderar este tipo de entrenamiento y formar pequeños grupos. Pero también necesitará tener el asesoramiento de Gallup. Es una herramienta poderosa que es usada por más de 12 millones de personas en el mundo, de los negocios, en universidades y también en la iglesia. Así que estamos encantados de poder ofrecerte esto a ti como un regalo de parte nuestra hacia la iglesia. Pero antes de que hagas eso, me gustaría dar confianza a los pastores y líderes para que se comprometan en una discusión acerca de todo este tema de hacer crecer una iglesia comprometida. Me gustaría que los pastores, los más ancianos, se reunieran y discutieran algunos puntos. ¿Cuáles son los riesgos de una vida sobrecargada en tus tareas en la iglesia, tanto como pastores o como líderes en la iglesia? ¿Cómo definirían los roles de los pastores y líderes de la iglesia? ¿Están basados en un modelo de necesidad o están basados en un modelo de talentos, en los talentos que Dios les ha dado? Otra pregunta, como pastores y líderes, ¿cómo ejercitamos nuestra administración de talentos que Dios ha puesto en la iglesia? Amigo, se ha dicho que nosotros valoramos lo que podemos medir y que nosotros medimos lo que valemos. ¿Qué es lo que medimos en la iglesia? Tenemos una estructura que permite medir el grado de compromiso de nuestra familia en la iglesia. Tenemos la estructura para medir de qué forma la gente está creciendo en su fe dentro de la comunidad de creyentes. Estas son discusiones interesantes que nosotros les proponemos a los pastores y líderes para que por favor se comprometan. Y si podemos ayudarlos, por favor avísennos. Nosotros estaremos encantados de reunirnos en una reunión virtual por internet o si lo desean podemos ir y compartir con ustedes para ayudarlos en esta discusión, para la gloria de Dios y la construcción de su iglesia. Por favor, siéntete absolutamente libre de contactarte con nosotros si podemos ser de ayuda para ti. Que Dios te bendiga.